Hola a todos de nuevo. Bienvenidos a esta serie de videos acerca del rol del nervio trigémino en la deglución. Mi nombre es Jorge Silva, soy fonoaudiólogo de la Universidad de Talca, con estudios en la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Y hoy vamos a hablar acerca de la unidad cráneo-cérvico-mandibular y cómo el nervio trigémino apoya o actúa en ella. Bien, vimos anteriormente sensibilidad oral general, y también ROM central del procesamiento trigeminal. Y hoy día vamos a ver un aspecto muy especial del cual se habla muy poco en fono, pero que se habla harto en otras disciplinas, sobre todo en kinesiología, que es la unidad cráneo-cérvico-mandibular. Bien, esta famosa unidad compete el sistema estomatognático y el sistema musculoesquelético. ¿Qué hablamos con esto? El sistema estomatognático ya sabemos cuál es, y el sistema musculoesquelético va a componer aquellos tejidos y aparatos que tienen que ver con el cráneo, el, la, la unidad cervical de la columna vertebral y la mandíbula. Todos ellos en conjunto van a distribuir sus fuerzas y van a actuar armónicamente en diversas actividades del ser humano que comprometen la postura y que son fundamentales para su desarrollo, como es la masticación. Ahora nos vamos a centrar, ya que hablamos mucho de sensibilidad oral, en el tema de, la, de las eferencias, de las fuerzas musculares. Y aquí nosotros tenemos que tener hincapié en un aspecto que es muy importante, en que la postura y la oclusión tienen directa relación. Si yo tengo una oclusión, por ejemplo, de clase 2 o de clase 3, mi postura va a verse afectada, y para poder compensar, esta unidad cráneo-cervico-mandibular va a distribuir las fuerzas de una manera anómala que van a hacer que nosotros nos desarrollemos desde el punto de vista del eje axial del cuerpo de una manera menos eficiente y de manera menos armónica. Esto va a repercutir mucho en la postura general y en cómo nosotros como personas nos vamos a ir viendo desde el punto de vista estético también. Bien, para poder dar cuenta de toda esta unidad desde el punto de vista de la postura, necesito tener una adecuada propiocepción. Por lo tanto, el rol sensitivo del ATM va a tener una importancia fundamental. Y miren, ya se habla de esto hace más de 30 años atrás. Entonces, tenemos el rol sensitivo del ATM como un monitor y la propiocepción de los músculos de la masticación desde la otra vía. Ya sabemos que la propiocepción se da por dos vías principales. Una es la propiocepción propiamente tal, que viene de los órganos tendinosos de Golgi y de los usos neuromusculares que van a distribuir rápidamente su información a través de unas fibras muy rápidas y llegan directamente hacia el núcleo mesencefálico y van a dar cuenta de todo esto. Pero también existe una vía propioceptiva que la dan los propios mecanorreceptores a través de una representación, entre comillas, de posición de los distintos tejidos que competen en el sistema estomatognático. Pero este sense, que es del sistema estomatognático, ahora va a tener que estar en conjunto con una relación armónica con el sistema musculoesquelético que compete en la unidad cráneo-cérvico-mandibular. Y aquí nosotros ya no hablamos solamente de núcleos del tronco que van a modular acá, sino que también de otros sistemas que comprometen tonicidad, comprometen, por ejemplo, el cerebelo, que comprometen, por ejemplo, el núcleo rojo, etcétera. Van a haber otros procesos corticales en juego que van a mantener la postura de los seres humanos desde puntos de vista armónicos y que van a verse alterados por una alteración, por ejemplo, de tipo oclusal, que van a tener ahí directa relación con ATM y músculos de la masticación. ¿Interviene el nervio trigémino en ellas? Bueno, sí, interviene mucho. Bien. Tenemos, por ejemplo, que la hiperextensión y la hipertensión cervical van a alterar los patrones oclusales y van a alterar también la distribución de fuerzas en la unidad cráneo-cérvico-mandibular. Bien. Si yo, por ejemplo, y ahora me voy a poner un poco más emocional, ocupamos la maniobra del chin down. El chin down va a hacer que mi vía respiratoria se proteja y voy a poder tragar sin aspirar, en teoría. Pero yo también altero el patrón oclusal. Esa persona que está, entre comillas, tragando, que en realidad no es el término, sino que está deglutiendo, hace algo más que tragar. Podría estar masticando a la vez que está haciendo el chin down. Y si mastica con
el mentón pegado al esternón, es obvio que su patrón oclusal también se va a alterar. Imagínense, por ejemplo, una persona que tiene prótesis. Si usa prótesis dentaria, ese patrón oclusal alterado que debiese ser sensado no va a poder ser sensado completamente. ¿Por qué? Porque los músculos de la masticación tienen propriocepción, es cierto, pero la distribución de las fuerzas que ocurren al momento de masticar, que es cuando interactúan las superficies de las piezas dentarias superiores e inferiores, va a verse alterado porque van a haber algunas de ellas que son literalmente de otro material y no tienen este sistema sensitivo que dé cuenta de esto a los centros corticales superiores para poder equilibrar este patrón oclusal o ocupar la alteración postural correspondiente para poder equilibrarlo adecuadamente. Por lo que yo también voy a tener un riesgo. Y ese riesgo debiese censarlo. Ese riesgo debiese yo comprenderlo. Y para comprenderlo, debiese comprender también el rol trigeminal en esta unidad cráneo-cervicomandibular. Bien. Una de estas cualidades es que nosotros no siempre tenemos un patrón oclusal exitoso. Y para ello debemos dar cuenta que existen ciertos músculos de la masticación, por ejemplo los pterigoideos, que intervienen, por ejemplo, en mantener la postura de la mandíbula en la línea media desde el punto de vista transversal. Si ocurre, por ejemplo, que tenemos mordida cruzada, me incluyo, vamos a tener una alteración oclusal y vamos a tener entonces una alteración de la unidad cráneo-cervicomandibular. Y esto lo habla Corbin y Lewis y Liz en el 2014 en un libro muy bueno acerca de la anatomía y fisiología de la deglución. Es excelente, habla acerca de muchas cosas aparte de esto. Es recomendable que lo encuentren y lo lean, porque muchas de las cosas que yo hice en esta diapositiva tienen que ver con este libro. Bueno, otro responsable de esto, pero desde el punto de vista axial, es el músculo temporal anterior. ¿Y cómo hago esto? El control de la mandíbula en el espacio para que mi postura esté adecuada y quede en la línea media necesita de tonicidad de una cierta cantidad de músculos que actúan en equilibrio, pero van a haber algunos músculos que van a ser más preponderantes que otros. Y ese músculo en el control de la mandíbula en el espacio que tiene que ver es el temporal. Si yo veo que la persona tiene alteración del rango que hay entre la mandíbula y la unidad cráneo-cervicomandibular, puedo sospechar que puede ocurrir una alteración en los pterigoideos o en el temporal. Y yo lo que hago es hago palpación y me doy cuenta si existen alteraciones en la tonicidad muscular o, en base a un diagnóstico de base, suponer que debe haber algún problema ahí, por ejemplo, en parálisis cerebral, por ejemplo, en problemas del desarrollo psicomotor, por ejemplo, en síndrome del respirador bucal. Todas esas cosas van a ir repercutiendo y nosotros debemos verlas de manera separada si queremos hacer una excelente terapia. Bien, otra forma de equilibrar todo esto tiene que ver con la masticación en sí. Y nosotros tenemos, bueno, que el temporal también hay un músculo de la masticación, igual que el pteroideo. Eh, ¿Cuál era el pteroideo que tenía que ver con esto? Bueno, vamos a ver antes. Bien. Bien, eh, ahora tenemos acá un feed forward. Y ese feed forward, que es al revés de la retroalimentación, va a ocurrir en el proceso masticatorio. Nosotros tenemos el músculo massetero, es el músculo más potente del cuerpo humano. Imaginarán que si yo voy a masticar, no voy a querer romper mis dientes, o trizarlos, o provocar noxas en algún punto del sistema estomatoplático. Para eso voy a tener que poner en juego dos cosas. Un lado va a activarse muy potentemente, va a crecer gradualmente y luego bajará rápidamente su fuerza, que es el que efectúa la masticación en sí, y el otro lado, el control lateral, va a activarse antes que esto, va a tener una menor actividad eléctrica medible, o sea que va a tener una menor fuerza en distribución que el lado ipsilateral, y va a bajar lentamente. Para poder poner en juego estas dos cosas necesito información que transcurra, una muy rápido y una muy lento. En este caso la percepción es muy rápida. Va a activarse, por ejemplo, acá en el ipsilateral, va a censar la actividad potente de los músculos de la masticación del lado ipsilateral, va a crecer gradualmente y luego va a bajar rápidamente. Bien, para yo no provocar problemas, antes voy a activar el lado contralateral con una menor actividad eléctrica medible, o sea, no va a ser igual que esto, y luego va a bajar lentamente su fuerza. Bien, y para eso necesito un sense que sea no de tipo fásico como acá, sino que de tipo tónico. Si una persona tiene alteraciones en la masticación,
también debo censar esta parte, porque para poder dar cuenta con el tema de la masticación, cómo se distribuye la fuerza, necesito poner en juego dos sistemas que van a tener procesamientos separados. Y en esto, nosotros debemos tener en cuenta que la masticación es un complejo que necesita de tomar en cuenta la cantidad de fuerza que se aplica al momento de masticar. ¿Y quiénes hacen esto? Perdón, son las piezas dentarias. Aquí tenemos un ejemplo claro de esta distribución de fuerzas en la masticación que van modulando el crecimiento óseo, eh, el crecimiento maxilar, por ejemplo, y del cigomático. El, este esquema que hablan también Piancino y Kirkanides son distribuciones de fuerzas armónicas que tienen que ver con el momento y la cantidad de fuerza ejercida al momento de masticar, que va a variar con el paso del tiempo, y ya vamos a ver eso más adelante, ya que esto es solamente general, y cómo esta fuerza muscular masticatoria modula el crecimiento craneofacial. Bien, les voy a leer del inglés aquí. La importancia de las fuerzas de la masticación y de la consistencia del bolo, importante eso, ya que hablamos de consistencia del bolo, ya vamos a poner en marcha la sensibilidad oral para el crecimiento de los huesos craneofaciales. Bien, las flechas rojas, que son estas, representan la transmisión de las fuerzas musculares vía las piezas dentarias durante la masticación hacia el paladar y hacia los huesos cigomáticos. Bien, bien. Por acá también, bien. Y los trazos verdes tienen que ver, por ejemplo, con la apertura, que es esta acá, y el trazo rojo que tiene que ver con el cierre. Esta fuerza que se ejerce tiene que censarse en base a una sensibilidad que la va a otorgar acá las piezas dentarias. Si ustedes saben, los primeros receptores que no son de tipo proprioceptivo en desarrollarse son los que tienen que ver con la zona periodontal. Y esos receptores, perdón, van a censar esta fuerza, este equilibrio de fuerzas que ocurre simultáneamente, y van a adecuar con ella el proceso de feed forward para que la masticación sea armónica y sinérgica, de forma tal que no me lesione al hacerlo y que ejerza la mayor eficiencia al momento de masticar. Y ese resultante que tiene que ver con las fuerzas que se aplican van a distribuir sus fuerzas hacia el hueso cigomático, y acá dice al paladar. O sea, el crecimiento palatino va a tener indirecta relación con la fuerza de la masticación. Pero si yo veo acá, a ver, claro, aquí, esta imagen está viendo la boca por dentro, claro. Y van a distribuir esta fuerza a medida que las personas mastican adecuadamente, que eso puede ser cuestionable, y estimulan el crecimiento del paladar y del hueso cigomático. Esta armonía se rompe si nosotros tenemos disfunciones temporomandibulares, que a su vez también son disfunciones de aspectos trigeminales. Por ejemplo, si yo tengo una ATM inflamada o una ATM que se desplaza mucho más de la biomecánica que la cual debería desplazarse, nosotros vamos a tener con el paso del tiempo problemas al desarrollar esta armonía craneofacial. Y es por eso que al momento de estudiarla y evaluarla, nosotros no tenemos que evaluarla de manera aislada, sino que ponemos en juego todas las cosas que nosotros aprendimos. Bien, entonces si nosotros conocemos que el lado ipsilateral al bolo se va a activar potentemente y el otro lado se va a activar menor, pero de manera más paulatina, para poder llegar a esto necesito un sistema sensitivo que me guíe a través de esto, y ese sistema sensitivo lo van a dar principalmente las piezas dentarias. En pacientes, por ejemplo, con prótesis, eso no va a ser muy bueno que digamos, porque las prótesis no tienen consigo un sistema sensitivo que dé cuenta de todo esto. Por lo general, la oclusión ahí puede encontrarse adecuada desde el punto de vista ortognático, pero sí puede tener alteraciones desde el punto de vista trigeminal. Y estas alteraciones van a llevar a problemas que van a poner en jaque durante el tiempo en que la persona se desarrolla la unidad cráneo-cérvico-mandibular. Bien. Y hablemos un poco más de la fuerza muscular y del crecimiento craneofacial. Bien. Esta hiperfunción muscular masticatoria resulta en un mayor crecimiento transversal del maxilar, o sea,
nosotros el maxilar va a crecer hacia los lados, entre comillas, y bases óseas más anchas para los arcos dentales. Esto tiene que ver con un tema de distribución de fuerzas que ya lo vimos. Aquí Kiliaridis, creo que era el mismo, pero aquí citaron con un nombre occidentalizado. Pero ¿qué va a ocurrir con la mandíbula en sí? Que es lo que nosotros vemos en trigémino comúnmente. Bueno, la fuerza mandibular muscular, muscular mandibular, perdón, está implicada directamente. A mayor fuerza muscular, va a haber un desarrollo mayor en las personas de la rama mandibular y del proceso coronoides que se articula con la TM. Además de un arco basal más curvado que va a permitir que esta distribución de fuerzas no rompa entre comillas la rama, sino que se distribuya adecuadamente la fuerza. Y esto lo habla Selatunis este año. Fue una investigación reciente. En personas con menor fuerza muscular, el tamaño de la rama es más angosta y delgada y sus músculos son más pequeños. Esto va a tener diversas circunstancias que nosotros vamos a evaluar a lo largo del tiempo, entre ellos pacientes adultos mayores, en el cual van a ver las diferencias entre la mandíbula de ellos con la de los adultos a nivel general. Y todo esto va a tener relación con la unidad cérvico-cráneo-mandibular. Bien, esto no es solamente cosa de kinesiólogos, esta unidad es compleja, merece la atención interdisciplinaria o transdisciplinaria que se merece. Nosotros debemos dar cuenta de una mayor bibliografía que hable acerca de este proceso donde postura y fuerza muscular se ponen en juego y relacionarlo directamente con el desarrollo para no verlo simplemente desde un punto de vista estático, sino de una forma más armónica con la ecología del ser humano. Bien, y esta unidad ya la hemos pasado, la vamos a ver más adelante desde el punto de vista evolutivo. Va a ser mucho más entretenido porque hay un montón de citas que hablan acerca de diferencias que son notables dentro de distintos estados del desarrollo humano y que tienen que ver fundamentalmente con las conductas alimentarias. El próximo capítulo será de integración sensorial. Y eso sí que va a estar bueno, así que les voy a pedir más adelante que estén atentos. Muchas gracias, ha sido todo por hoy.